así que en caso que fuera, van a poder acceder a esta posteriormente. Bueno, doctores, para mí es bastante grato estar con todos ustedes el día de hoy. Hoy tenemos una clase bastante interesante, que es la primera clase del curso de bioquímica. La intención es bastante clara con todos ustedes y es brindarles toda la información de la manera más práctica posible, de la manera más entendible posible, para que ustedes la semana que viene, el día de su clase teórica, estén pero ya a full, tengan todos los conocimientos de la manera más entendible y puedan interiorizar de mejor manera toda la información que les van a poder brindar. Doctores, para ustedes, recomendadísimo, para toda clase que vayan a tener, no solamente para bioca, sino en general, imagino que ustedes ya lo saben bastante bien, es un ideal ir con conocimientos previos, para poder toda la información que te estén dando, aterrizarla. Con esto, comentarles que soy el docente Leonardo Limache, justamente egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y pues a pocos días de titularme, estamos en trámite, así que ya rogando llegar al Cerums. Comentarles pues que la intención de las clases de aquí es darles toda la información, voy a hacer por ahí algunas que otras preguntas y yo quisiera que tú me puedas ir respondiendo en el chat. Voy a hacer preguntas rápidas y voy a esperar que me respondas así, pero al toque, tal cual como va a ser en hospital. Mentalízate que cuando estés en hospital vas a estar rotando, el doctor va a hacer preguntas y tienes que responder, pero rapidito. Así que, doctores, iniciamos. Miren, como se los planteé, el curso de bioquímica es un curso muchas veces tedioso y en general ustedes llevan muchos más cursos. Así que yo voy a darles a ustedes los resúmenes, ¿ok? Todo lo que estén en el ciclo van a contar con los diferentes resúmenes e idealmente con uno que otro Anki que vamos a estar haciendo por allí. Así que arrancamos. Mira. Bioquímica es como cualquier otro curso que vas a ver tú. Planteamos que bioquímica va a partir de qué cosa? Del curso de biología. Y doctor, tú recordarás cuando viste el ciclo pasado del curso de biología que te dijeron que la biología es una ciencia. Y como tú sabrás, toda ciencia lo que hace es estudiar algo. Tiene un objeto de estudio. Y justamente la biología lo que va a estudiar es al ser vivo. Pero sucede que el ser vivo es algo demasiado amplio. ¿Por qué? Porque están los seres humanos, están los animales en general, hay plantas también, etcétera. Es demasiado amplio. Hay bacterias y más, lo cual hace muy tedioso que simplemente la biología estudie todo. Por ello es que aparecen lo que son las diferentes ramas, para hacer un estudio de manera más particular de los diferentes campos que podrían abrirse. Doctores, ahí surge lo que es la bioquímica. La bioquímica, como toda rama, va a centrarse en algo en específico. ¿Y en qué va a centrarse? En la composición de los seres vivos y además en lo que son las reacciones químicas. Quiero resaltar, cuando dicen composición, hacen referencia no solamente a los átomos o los elementos, sino a cómo es que esos van a comenzar a acoplarse, cómo es que van a comenzar a unirse y van a formar moléculas, van a formar agregados, van a formar tejidos, etcétera. Eso va a ser lo más importante. Bueno, células, tejidos, etcétera. Y finalmente, cómo es que van a construirse lo que vendría a ser un ser vivo. Estudias medicina, así que vas a ver de forma particular a los seres humanos. Doctores, importante esto. Todo curso de ciencias básicas no solamente tiene como intención que tú captes un montón de información y lo tengas en tu cabeza y ya. Todo curso de ciencias básicas, y en este caso bioquímica, es para que tú desarrolles lo que sería una base para tu pensamiento clínico. Así que, doctores, tenemos aquí un pequeño caso bastante interesante, bastante práctico, en el cual vamos a resaltar algunas ideas propias del curso de Bioca. Y cómo es que yo quisiera que tú más adelante pudieras aplicar tus conocimientos no solamente de física, etcétera, sino también de bioquímica en tus futuros casos clínicos. El caso está titulado Los vómitos de Juanita. Y resalto esto. Cada clase de bioca que tengas conmigo, voy a buscar que tus ideas las aterrices a un caso clínico. Porque al final, doctor, eso es lo más importante. Estás que estudias bioca no solamente para tener información, sino para que tu procesamiento clínico sea mucho mejor. Tenemos a Juanita, que es una mujer de 24 años, quien acude a emergencia. Bueno, ideas bastante importantes, emergencias, cuando hay un riesgo vital, etcétera, por presentar vómitos persistentes. ¿De cuántos días? De un total de hace 3 días, lo cual es importante, ¿no? Porque cuando una persona vomita, lo que va a hacer es
impedir que ésta pueda alimentarse correctamente. Y en especial si es que es algo de manera persistente, va a perder diferentes cosas, va a perder líquidos, va a perder los alimentos con los cuales intenta nutrirse, va a perder además lo que sería componentes ácidos propios de lo que vendría a ser el estómago. Tú sabrás y ya sabes exactamente que en el estómago tenemos a las células parietales que van a secretar eh, cloruro, hidrógeno, plin, sale lo que es su ácido clorhídrico, ¿no? Pero si es que yo estoy constantemente vomitando, voy a vomitar alimentos y también todo el componente propio de lo que está dentro de lo que es el estómago. Y aquí lo plantea. Refiere que no tolera alimentos ni líquidos, importantísimo. 3 días sin alimentarse es algo bastante grave, en especial con el tema de lo que serían los líquidos. Si es que no tomas líquidos por un tiempo considerable, te vas a deshidratar. Además menciona debilidad, mareo y sensación de calambres musculares. Doctor, es importante aquí a comentar, si que está vomitando constantemente, está que pierde el agua. El agua no sale sola. El agua sale acompañada de todo un conjunto de sales y minerales, las cuales vamos a comentar un poquito más adelante, y vamos a resaltar cómo es que estas tienen una vital importancia respecto a lo que sería el impulso nervioso, lo que sería la contracción muscular, etc. Y aquí se ve, ¿no? Debilidad, mareo y sensación de calambres. Se plantea que durante la evaluación se observa que está deshidratada, evidentemente, ¿no? Ha estado 3 días sin tomar líquidos o sin poder tomar líquidos correctamente, con mucosas secas y leve disminución del estado de alerta. Estamos probablemente frente a lo que vendría a ser una deshidratación. Planteo yo que de moderada, sí, sería de moderada a severa, quizá, aunque más que nada parece que fuera moderada. Doctores, es una emergencia, evidentemente. Y tú más adelante vas a encontrarte frente a esta situación. Vamos a resaltar los conceptos importantes. Se nos dice que tiene sus signos vitales alterados, una frecuencia cardíaca ligeramente elevada, igual su presión arterial, igual lo que es su frecuencia respiratoria, y la temperatura está casi dentro de lo que es el rango normal, pero se resalta lo que sería el pH. ¿Qué más se resalta? Lo que es el bicarbonato. ¿Y sabes qué voy a hacer en este instante? Voy a resaltarte todo aquello, lo cual podríamos aterrizar desde un aspecto bioquímico, lo cual va a ser muy interesante. Primero, lo que va a ser el pH. Y ojo, si lo resalto es para después comentar justamente todos estos puntos. ¿Qué más? Las respiraciones. ¿Qué más? Lo que sería la debilidad, mareo y sensación de calambres. Doctores, lo que está aquí es un caso clínico, evidentemente, del cual se pueden sacar muchas ideas propias del tema del día de hoy, que sería agua, pH, buffer, biomoléculas y estructuras supramoleculares. Así que vamos a desarrollarlo un poco más adelante, pero quiero que desde ya te quedes con esta idea. Tú vas a ver un caso como este y tú vas a poder resolverlo teniendo en cuenta conocimientos y una base considerable de lo que podría ser bioquímica. Doctores, entonces arrancamos. Cabe resaltar que cada una de las clases que tengas conmigo va a ver esto. Lo que está aquí es un resumen general, ¿ok? He intentado que toda tu cátedra esté aquí plasmada, toda la información más importante. Esto es importante definitivamente, porque te va a servir como un resumen. Vamos a ir comentando de manera mucho más profunda cada uno de los puntos. Pero primero quiero que iniciemos con lo que está aquí. Arranquemos con lo que es la composición de los seres vivos. Ahí está, doctores. Rápidamente vamos a decir lo siguiente. Cuando yo tengo a los seres vivos, puedo clasificar la composición de dos maneras. Una, desde la perspectiva de lo que son los elementos. Tú sabes, y ya has visto en el curso de biología, que los elementos se suelen clasificar como elementos metálicos y elementos no metálicos. Pero eso es en base a ciertas características. En cuanto a los seres vivos y en bioquímica en particular, la clasificación de bioelementos va a ser en base al porcentaje. ¿Qué tanto porcentaje tenemos de cada uno de estos elementos en el cuerpo? Van a estar divididos en un total de 3 grupos. Y como podrás ver, que nos plantea primarios, secundarios y los oligoelementos. Ojo, no son terciarios, son los oligoelementos. ¿Qué se tiene que sí o sí resaltar, doctores? Los primarios, es el famoso CHOMPS. Y lo importante de estos es que van a establecerse como la estructura principal. Van a ser, en esencia, la estructura de nuestras biomoléculas.
En cuanto se va a plantear, 96% y decimos, son indispensables para poder formar biomoléculas y entre esas se forman lo que son enlaces covalentes. Tú ya has visto química, tú ya sabes la diferencia entre enlace iónico y enlace covalente. Ya sabes en qué situaciones se da cada uno. No obstante, más adelante voy a recordártelo. Elementos o bioelementos secundarios, sodio, calcio, cloro, potasio, magnesio. Doctores, 3% y un poquito más a veces. Bueno, sí, es un poquito más, 3,3%, 3,5%. Y lo relevante de estos no van a estar presentes como simplemente sodio, cloro, potasio, no. Van a estar establecidos en forma de iones. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, estos bioelementos secundarios, todos que vendrían a ser, son elementos metálicos o no metálicos. Metálicos, ¿cierto? Así que tienen una facilidad para poder perder electrones, así que van a estar en su forma más estable, va a ser como iones. ¿Cuáles son sus funciones, doctores? Regulan funciones celulares, lo que es el equilibrio osmótico y en especial lo que es la transmisión nerviosa. Así como tendríamos a los oligoelementos, que si nos damos cuenta es todo un conjunto de metales. Ahí está. Hierro, manganeso, zinc, cobre, cobalto, níquel, selenio, vanadio, cromo, flúor, molibdeno, estaño, etcétera. Son bastantes. Están variados, ¿no? Entre elementos metálicos y los elementos no metálicos. Estos van a ser solamente el 0,1%, pero por más que sean solamente el 0,1% van a ser muy importantes. ¿Por qué? Ahí lo plantea, cofactores enzimáticos. Si tú no tienes esa cantidad mínima de estos bioelementos, de estos oligoelementos, tus enzimas no van a funcionar. Y si tu enzima no funciona, ¿qué va a suceder? Algo bastante práctico. Las reacciones químicas tardan mucho más tiempo. Y si tu reacción química tarda mucho más tiempo, pasan diferentes cosas. Uno, se van a comenzar a acumular sustratos. Dos, no vas a poder, a poder producir energía, etcétera. Todo sale mal. Así que si bien es una cantidad mínima de ese 0,1%, va a ser muy importante. Como te planteaba, yo lo puedo clasificar en bioelementos y así como biomoléculas. Y aquí surge una gran pregunta, la cual yo siento que tú tienes que sí o sí hacerte. Doctor, tú tienes que poder diferenciar rápidamente entre lo que voy a ser una biomolécula orgánica versus una biomolécula inorgánica. Y es que sí, tú recordarás que cuando yo tengo átomos y hago que los átomos interactúen entre sí y formen lo que es un enlace, van a formar un compuesto, o en este caso estamos en bioquímica, van a formar una molécula. Pero si yo estoy que junto bioelementos que van a formar a las biomoléculas. Por tanto, yo podría tener biomoléculas que son orgánicas y las inorgánicas. Tenemos aquí toda esta clasificación, ¿no? Orgánicas, glúcidos, lípidos, proteínas, ácidos, ácidos nucleicos, vitaminas, y las inorgánicas, aguas, sales y minerales, gases y ácidos. La idea es la siguiente. Cuando yo quiero diferenciar entre una biomolécula orgánica versus una biomolécula inorgánica, la primera pregunta que tiene que aparecer es carbón. Doctores, rápidamente al chat. Quiero que me lancen al menos una propiedad del carbón. Rapidito. ¿Por qué es tan importante el carbón? Propiedades del carbón. A ver, yo te digo una. Esqueleto de las biomoléculas, tetravalente, excelente. El carbono es es el bioelemento más importante, porque justo como aquí lo están planteando, es el esqueleto. Si es que no hubiera carbono, no habría vida en realidad. ¿Por qué? El carbono tiene aquella propiedad planteada como la tetravalencia. Tú sabes que, aquí se puede ver, en tu conversión electrónica de lo que es el carbono tenemos, al final, 2s2 y 2p2. Si observas, tenemos un total de 4 electrones de valencia. ¿Eso qué significa? Puede formar un total de 4 enlaces. Pero a diferencia de otros átomos, el carbono no solamente tiene esta tetravalencia, también tiene la famosa concatenación, también planteada como la autosaturación. ¿Qué significa esto? Un carbono puede conectarse con otro carbono y con otro y con otro y con otro. Doctores, es la esencia de la vida en sí. ¿Qué más tendríamos que sí o sí comentar aquí? Que la tetravalencia
junto con lo que vendría a ser la hibridización, va a permitir no solamente que el carbono se pueda unir a diferentes carbonos, sino que espacialmente se reordene de tal forma que haya un equilibrio. Así que, doctor, cuando tú quieras diferenciar entre molécula orgánica versus molécula inorgánica, primero plantéate, ¿tiene carbono sí o no? Si tiene carbono, es muy probable que vaya a ser una molécula orgánica. Después, concepto de lo que son los enlaces covalentes. Las moléculas orgánicas van a tener la tendencia de formar lo que son enlaces covalentes. Y tú recuerdas, enlace covalente hace referencia a un enlace en el cual hay una compartición de electrones. Versus lo que es el enlace iónico, donde hay una, digamos que, atracción electrostática, porque se han perdido electrones. Y probablemente no te acuerdes del todo de esta información. No te preocupes. Vamos a recordar justamente eso que estamos diciendo. Vamos a ver lo que son las fuerzas intramoleculares y además lo que son las fuerzas intermoleculares. Las intramoleculares, las cuales van a posibilitar que se forme una molécula, o sea, los enlaces químicos. Y las fuerzas intermoleculares que se van a dar entre molécula y molécula. Si tú juntas moléculas, vas a poder formar agregados supramoleculares. Y esos luego van a poder comenzar a juntarse, van a formar células, tejidos, etcétera. La esencia de la vida. Por tanto, diremos que las fuerzas intramoleculares van a ser planteadas como tres en realidad, ¿no? Enlace iónico, covalente, enlace metálico también. No obstante, ¿cuáles nos van a resaltar a nosotros? Todo lo que sería enlace iónico y enlace covalente. Doctor, es importantísimo. Tú de manera práctica puedes diferenciar entre enlace covalente y enlace iónico únicamente guiándote de lo que son tus elementos químicos. Tú recuerdas que tu tabla periódica, que es algo parecido a esto, se tiene una división. Si yo planteo una línea de esta manera, todo lo que está hacia acá arriba son elementos planteados como no metálicos. Y todo lo que está hacia acá abajo son elementos planteados como elementos metálicos. Doctores, recordando tus propiedades periódicas, las cuales incrementan algunas hacia la derecha y hacia arriba, va a resaltarse que todos los elementos de esta esquina tendrán una elevada, ¿qué cosa? Una elevada electronegatividad. ¿Ok? Entonces, si yo quiero comparar únicamente en base a qué elementos están interactuando, puedo decir que el enlace iónico se forma entre un elemento metálico más un elemento no metálico. El covalente entre elementos no metálicos. Y esto va a ser clave, porque si estamos planteando que justamente en esta esquina tengo full elementos no metálicos, y estos están hacia arriba y hacia la derecha, y tienen una elevada electronegatividad, si yo lo comparo con los elementos metálicos, será al revés. Por tanto, cuando un elemento no metálico interactúe con un elemento metálico, ¿qué va a hacer el elemento no metálico? Va finalmente a robarle su electrón. Y cuando yo robo electrones, sucede algo bastante sencillo. Está que roba un electrón, uno está que pierde, otro está que gana. Aparece el concepto del famoso ion. ¿Qué es un ion? Es un átomo que tiene carga. ¿Y cómo un átomo se va a poder cargar? Ya sea ganando o ya sea perdiendo electrones. Ahí está la idea. Iónico, metal más no metal. Covalente, no metales. Si lo hacemos en base a la diferencia de lo que son las electronegatividades, más de 1,7 en esta diferencia, iónico. Menos de 1,7, covalente. Y menos de 0,4, apolar. Polar y apolar. Entonces estamos planteando enlace iónico, tipo de interacción, una atracción de tipo electrostática. Enlace covalente, una compartición de electrones. ¿Esto por qué va a ser relevante, doctores? Por algo bastante particular. La tendencia en los compuestos que fueran covalentes es formar toda una red de atracciones entre diferentes moléculas, mientras que en los compuestos iónicos va a formarse una red, por así decirlo, similar en todos sentidos, como si fuera una red de tipo cristaloide, la cual no se asemeja a lo que vendría a ser la estructura propia de seres vivos. Si tú ves lo que vendría a ser una membrana celular, no se ve una estructura cuadrada, ¿no? Es una estructura móvil, lo cual es más compatible con lo que serían moléculas de tipo covalente.
Eso vendría a ser respecto a la interacción intramolecular, cómo que se van a poder formar moléculas. Pero lo más importante es cómo es que esas van a poder interactuar, ¿no? Porque si no, si es que no pueden interactuar, no podrían formarse agregados supramoleculares. Tendremos tres tipos de fuerzas intermoleculares. Ion dipolo, puentes de hidrógeno, que son importantísimos, y las fuerzas de Van der Waals. Te lo planteo así. El ion dipolo, o también planteado como ion dipolo inducido, o simplemente ion dipolo en general, va a ser que un ion, un átomo que está cargado, va a unirse a una molécula polar. Una molécula polar, en esencia, es polar, aquella que tiene polos. Y si yo digo dipolo es porque tiene dos polos, uno posi y uno nega. En ese caso yo tengo lo que vendría a ser mi cation. ¿Y qué ha hecho mi cation? Pues ha tenido que unirse hacia el lado negativo. Doctores, que hay que recordar aquí principios básicos de lo que vendría a ser la electrostática, ¿no? El famoso opuestos se atraen, iguales se van a repeler. Si son opuestos, entonces van a atraerse y una molécula polar y un ion están interactuando. Fuerzas intermoleculares. ¿Qué más tenemos? El famoso puente de hidrógeno, importantísimo, y que es usualmente relacionado con quién? Con lo que vendría a ser el agua. Doctores, ustedes tienen que sí o sí recordar que todos estos enlaces, que todas estas fuerzas, no son como tal una cadena, sino son fuerzas constantes, las cuales van a comenzar a interactuar, las cuales pueden cambiar, son fluctuantes, ¿ok? Son fluctuantes. Y eso se puede ver aquí. En mis moléculas de agua van a estar interactuando los diferentes puentes de hidrógeno y van a estar variando, van a estar cambiando. Si yo planteo puente de hidrógeno, yo que debo decir y recordar el famoso FON. En el flúor, en el oxígeno y en el nitrógeno tendrán la capacidad para poder formar puentes de hidrógeno. ¿Ok, doctores? Y por último, para cerrar esta pequeña parte de lo que sería todo lo que corresponde a la composición, tenemos las fuerzas de Van der Waals, las cuales son de tres tipos: dipolo-dipolo, dipolo inducido y las fuerzas de London. Lo cual se podría resumir de la siguiente manera. Si yo tengo fuerzas dipolo-dipolo, tendré en esencia moléculas polares. Una molécula polar es aquella que tiene dos polos, uno posi, uno nega. Eso va a ser importante, sí, porque van a configurarse de tal manera que posi y nega se van a atraer. Yo tengo dipolo inducido también. O también se les puede llamar dipolo, y estamos dando acceso para que todos puedan unirse. Ya, chévere. O también puede llamarse dipolo inducido, que hace referencia a un estado transitorio, el cual se genera porque tenemos una molécula polar e interactuado con una molécula que no es polar. Pero como quieren interactuar, ¿qué hacemos aquí? Mira, los electrones han ido hacia el lado opuesto. Así que tenemos una región la cual es negativa y se ha formado una región la cual es positiva para que puedan interactuar. En el caso de lo que son las fuerzas de London, es algo muy similar, llamado también dipolo instantáneo. Instantáneo. ¿Tú qué debes de recordar sí o sí, doctor? Tu átomo y tu molécula en general tendrá electrones. Y los electrones están fluctuando en lo que es la nube electrónica. Justamente eso es lo que va a pasar en lo que es el dipolo instantáneo. Un dipolo interactúa con otra molécula y justamente en el momento que han interactuado, los electrones, como estaban fluctuando por toda la nube electrónica, han dispuesto una región que fuera positiva y una región que fuera negativa. Y se da la interacción. Doctores, hemos visto la primera parte. Esta primera parte es, en esencia, seres vivos y todo lo que corresponde a lo que es la composición, de forma general, evidentemente. A ver, doctores, ustedes me comentan, ¿hasta aquí todo bien? ¿Voy más rápido? ¿Voy más lento? Ustedes indíquenme. ¿O todo súper claro, chicos? ¿Todo bien? Chévere. Doctor, yo te planteaba, si yo cuento con diferentes biomoléculas, las biomoléculas voy a comenzar a agruparlas, voy a comenzar a juntarlas. Pero para esto, tengo que yo antes conocer cuáles son estas biomoléculas.
Así que aquí tenemos glúcidos, proteínas, lípidos, ácidos nucleicos, y como lo hemos planteado, todos tienen esta estructura, este esqueleto, en base a lo que sería carbono. Hagamos un zoom porque hay mucha más información la cual tienes que tú sí o sí conocer. Aquí tenemos, vamos a diferenciar. Las cuatro biomoléculas principales van a ser los glúcidos, proteínas, lípidos y ácidos nucleicos. ¿Y sabes qué, doctor? Acá hay un montón de información. Primero comentarte que vas a ver estos temas de forma un poco más particular en las diferentes semanas. Vas a ver glúcidos y su clasificación completa, luego todo lo que vendría a ser su metabolismo, etcétera. Eso va a ser más adelante. Hoy día es una pequeña vista nada más a toda la información en la cual se podría ver lo más relevante, lo que tienes que sí o sí tú conocer para poder iniciar el curso. Cuando yo diferencio entre las diferentes biomoléculas, tengo que resaltar que todos van a tener su monómero, que vendría a ser su unidad mínima funcional, ¿no? Y en base a la cual actúan como si fueran ladrillos y van a comenzar a construirse glúcidos, proteínas, lípidos y ácidos nucleicos. La unidad mínima de los glúcidos serán los monosacáridos, de las proteínas, los aminoácidos, de los lípidos, los ácidos grasos y de los ácidos nucleicos, lo que son los nucleótidos. Y a partir de eso van a comenzar a unirse de dos, de a tres o de muchas más para poder formar ya sean disacáridos, ya sean oligopéptidos, ya sean lípidos, ya sean ADN, RN, etcétera. Lo importante es esto. Si yo tengo estas unidades mínimas, ¿estas cómo van a poder unirse? Doctores, para los glúcidos tenemos el enlace glucosídico. Para los péptidos, para los aminoácidos, enlace peptídico. Para los ácidos grasos, enlace tipo éster. Y para los nucleótidos, enlace de tipo fosfodiéster. Dentro de esto, ¿qué tenemos que sí o sí resaltar? ¿Cuál será la estructura normal? Aquí tenemos lo que son los carbohidratos. Y como lo plantea el nombre, simplemente carbohidrato, carbono hidratado. Ese hidratado hace referencia no solamente a hidrógeno, sino también a agua, a oxígeno. Y aquí se ve, ¿de qué está formado lo que son los carbohidratos? Carbono, hidrógeno y oxígeno. Son planteados como compuestos, como biomoléculas ternarias. Tres átomos en general, sí o sí. Proteínas, el famoso chon. Aminoácidos, su grupo amino y también su grupo carboxilo, ¿no? Su COOH. Los lípidos, el CHO y los ácidos nucleicos, hay mucho más. No solamente habría ya lo que es el nitrógeno, sino también lo que es el fósforo, dándole esa característica de ácido nucleico al final. Doctores, mi clasificación. Monosacáridos, disacáridos, polisacáridos para los glúcidos, aminoácidos, los cuales van a comenzar a unirse en oligopéptidos, al menos de 2 hasta 50, no, hasta 20, más de 20 hasta 50 polipéptidos y por encima de 50 proteínas como tal. Los lípidos en simples tendremos ceras, complejos, esfingolípidos y los derivados, colesterol, esteroides, etcétera. Y también tendremos a lo que es el ADN y ARN. Importantísimo esto, la función. Y doctores, aquí viene la parte que yo creo que es la más importante. Tú no solamente tienes que saber de qué está compuesto, etcétera. También tienes que manejar el por qué ocurren ciertas reacciones, el por qué se da cierta característica. Y aquí se puede comentar justamente esto. Los glúcidos sabemos que son aquella fuente de energía. Van a darle energía a nuestras células. Y son aquella principal reserva. Tú sabes que los glúcidos, ¿no? Se almacenan en forma de glucógeno, en lo que vendría a ser el hígado, etcétera. Tú sabes eso, o lo has oído al menos. Importante de ello. ¿Por qué los glúcidos son la principal reserva de energía? ¿Por qué les pregunto esto? Porque justamente, si yo veo a los lípidos, son la segunda reserva de energía. ¿Y qué se resalta? ¿Cuánta energía me da cada uno? El glúcido me da 4 kilocalorías por gramo, mientras que el lípido me da un total de 9, o sea, más del doble. Doctores, todo se centra en esto. Y sí,
Durante todo el curso vamos a buscar no solamente que tú aprendas las ideas y ya, sino que razones el por qué. Importante, los grupos funcionales van a determinar la reactividad y propiedades de cada una de tus biomoléculas, de todas. Si yo hago una comparación rápida, así, instantánea, entre carbohidratos y lípidos, ¿de qué me tengo que dar cuenta? Doctores, recuerden el concepto de reactividad. Reactividad va a ir de la mano con capacidad para oxidarse, capacidad para combustión y capacidad para reducirse también. Por tanto, yo podría decir así de forma general una comparación entre mis carbohidratos y mis lípidos. OH, 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 OH. Tengo por lo menos cuatro moléculas o cuatro OHs que están conectados a esta molécula. ¿Qué significa esto? Que la molécula ya está oxidada. Si yo veo lo que vendría a ser mi lípido, ¿qué veo? Solamente en un extremo tiene aquí su OH, que es de su grupo carboxilo. Y luego tiene toda una cadena bastante grande de carbonos. Ahí está el porqué. Va a ser mucho más fácil que se pueda seguir oxidando una molécula la cual ya se encuentra oxidada. O sea, tiene una mayor reactividad. Pero también sucede eso, ¿no? Si yo veo, se oxida y mi esqueleto de carbono es mucho más pequeño en comparación con lo que vendría a ser esta gran cadena de carbono con la cual cuentan los lípidos. Y evidentemente, ¿cuál tendrá una mayor reserva? El lípido, porque es mucho más grande y tiene mucho más carbono. Doctores, idea práctica. Únicamente viendo lo que vendría a ser la estructura química, podemos decir el por qué uno es nuestra principal reserva y otro es la reserva secundaria, guiándonos de qué, de lo que son los grupos funcionales. Hay variados en realidad, el hidroxilo, carbonilo, carboxilo, etcétera. Son bastantes. Vamos a comentarlos definitivamente. Aunque esto de aquí creo que ya lo has visto sí o sí en el curso de química, así que por ahí vamos a irlo recordando de todas maneras. Así como tenemos lo que son las biomoléculas planteadas de esta forma, también contamos con unas biomoléculas que son muy importantes, que son las famosas vitaminas. Doctores, esto de aquí es importantísimo. Y lanzo una pregunta así para todos ustedes, para que vean que en realidad toda la información que ustedes van a recibir va a ser útil. ¿Por qué? Porque a una paciente embarazada se le indica que sí o sí debe comenzar a consumir antes de estar en gestación, ¿no? O incluso durante, ácido fólico. ¿Por qué, doctores? Rapidito el chat. Pero ojo, te dicen, tienes que tomar todos los días ácido fólico. A ver, doctores, ¿por qué? Vamos aquí a buscar los porqués. A ver, cuento cinco y espero que alguien me diga. Para prevenir malformaciones, estimula la hematopoiesis. Ambos están en lo correcto. El ácido fólico evita los famosos DCTN. ¿Qué son los DCTN? Defectos del cierre del tubo neural. Así es, todas esas malformaciones, cranioraquisquisis, anencefalia, etcétera, o la melosminocele, etcétera, DCTN. Importantísimo. Por eso es que se le va a recomendar que consuma lo que sería ácido fólico, pero ¿saben qué, doctores? La pregunta también va respecto a esto. ¿Y por qué se le dice que se lo tome diario? ¿Por qué no simplemente agarrar una ampolla y ponerle una cantidad grande? Eso vamos a ver en este instante. Doctores, las vitaminas se dividen en dos grandes grupos, en las hidrosolubles y las liposolubles. Y quiero que lo veas de la siguiente manera, muy práctica. Cuando yo digo vitaminas liposolubles, tengo el famoso DECA, DEKA. Y cuando digo vitaminas hidrosolubles, tenemos a todo lo que es el complejo B, allí está el ácido fólico, que es la vitamina B9, y la vitamina C. ¿Y sabes qué es lo que sucede? Justamente, la absorción de lo que vendría a ser las vitaminas hidrosolubles se va a dar de manera rápida, pero no solamente la absorción, también la eliminación.
porque su nombre lo dice, son hidrosolubles, o sea, son solubles en agua. Cuando tú sudas, vas al baño, cuando haces cualquier cosa, estás perdiendo líquido. Y con ello, ¿qué se van? Vitaminas. Ahí está la importancia justamente de que una paciente embarazada consuma de forma constante lo que vendría a ser ácido fólico, porque constantemente es esta que se desecha, no se forman como tal reservas. Ahí es el por qué no tendría sentido agarrar una ampolla, y, no tendría sentido. Importante es. Aquí han dicho que también estimula lo que es la hematopoiesis. Claro, ¿no? Tanto la vitamina B9 como la B12 van a prevenir lo que vendría a ser la anemia megaloblástica. Y justamente siguen el mismo principio de lo que serían los defectos del cierre del tubo neural, ¿no? Porque van a estar a nivel de lo que vendría a ser prevenir, por así decirlo, tienen un efecto sobre lo que es el ciclo celular. Así que van a fomentar lo que sería la producción también de glóbulos rojos. Doctores, rápidamente decimos, respecto a la temperatura, las hidrosolubles van a ser termolábiles y las liposolubles van a ser termoestables. Solubilidad, como lo dijimos, hidrosolubles, solubles en agua, liposolubles, solubles en lípidos. Esto es importante, porque las liposolubles sí van a poder almacenarse. Sí tendremos reservorios. Y como tenemos reservorios, como sí se pueden almacenar, también, ¿qué podría ocurrir? Una vitaminosis, tener demasiada vitamina, lo cual puede darse. Funciones como tal, doctores, hidrosolubles, coenzimas principalmente, fomentar lo que vendría a ser la formación de células, etcétera. Las liposolubles van a ser específicas. Y aquí se puede ver la forma justamente de estas. Aquí tenemos lo que vendría a ser el ácido fólico. Aquí tenemos todo el conjunto de las vitaminas liposolubles, retinol, calciferol, fitometadiona, tocoferol, etcétera, etcétera, etcétera. Así que importantísimos estos doctores, realmente. Doctores, estamos ya cerca de terminar. ¿Cuánto vamos? Vamos bien. Hemos visto ya toda la parte de la composición y durante las semanas que vienen vamos a seguir comentando de manera mucho más profunda cada uno de las biomoléculas. Y no solamente de qué están compuestas, cuántos carbonos tienen, sino de qué manera van a tener una importancia en lo que es el metabolismo. Cómo que se van a poder metabolizar, cómo se van a formar, cómo se van a degradar, etcétera. ¿Qué nos corresponde ahora? Hablar de aquel contexto en el que se va a dar todo este conjunto de reacciones químicas, el famoso metabolismo. ¿Cuál es ese contexto? El agua. Doctores, planteamos, el agua va a plantearse como aquella biomolécula más abundante. Y sí, es una biomolécula inorgánica, pero no obstante, es la más abundante. Se plantea que ésta se encuentra en un 70% en organismos vivos. Pero ojo, eso es un poco variable. Plantean que puede ser el 70, el 60. Yo te comento lo siguiente. Esto no solamente va a depender de qué ser vivo seas, ¿no? Si es que eres un ser humano, si es que eres algún pececito, etcétera. No, depende de la edad que tú tengas. Cuando un bebé nace, tiene un mayor porcentaje de líquido en el cuerpo. Y con la edad, este porcentaje se va a ir reduciendo. ¿Ok? Ahora, como comentamos, unas ideas importantes. Doctores, resaltar que el agua tiene como característica ser un líquido inodoro, insípido y transparente. Ojo, esto es en condiciones ideales de pureza. No obstante, el agua potable, el agua que tú te consumes, no siempre es así. Están usualmente con iones, están usualmente con metales, etcétera. Así que es muy difícil poder conseguir agua la cual sea completamente pura. Doctores, ¿qué tenemos que sí o sí comentar? Que tenemos una elevada tensión superficial. ¿Esto a qué se va a deber? Justamente lo que los famosos puentes de hidrógeno. Y doctores, cuando yo digo tensión superficial, yo imagino que en tu cabeza aparece el concepto de un mosquito, ¿no? Ahí está, el mosquito sobre el agua. ¿Qué va a ser la famosa tensión superficial? Vamos a resumirla de la siguiente manera. Es aquella capacidad que adquieren los líquidos de actuar como una membrana elástica. ¿Esta por qué se va a dar? Puentes de hidrógeno, o sea, por las fuerzas intramoleculares
van a hacer que estos se concatenen de tal manera que actúen como si fuera una membrana y van a poder soportar presiones. Imagino que te habrás dado cuenta que si tú intentas meter tu mano en agua y la pones tu mano encima del agua, tu mano está flotando. Y no flota porque tu mano flote ya. Flota porque hay cierta tensión superficial hasta que haces mucha más fuerza y consigues sumergirla. Doctores, alto punto de fusión y ebullición. ¿Y esto por qué se va a dar? Nuevamente, puentes de hidrógeno. Importante esto. El agua, el H2O, no es una molécula que está solita. El agua siempre va acompañada de muchas más moléculas de agua. Van todas juntas. Por eso es que cuando hablamos de agua, no hablamos de la molécula solamente. Hablamos de lo que sería un conjunto de moléculas. Hablamos de líquido como tal. Y allí se establece lo que es el punto de fusión y ebullición, que haría referencia pues a aquel punto en el cual vamos a pasar de sólido a líquido y de líquido a gaseoso. Recordar que estos van a ser de 0 y de 100 grados respectivamente, obviamente a nivel del mar. Si nos elevamos por encima del mar, tendríamos una menor presión y el punto de fusión, bueno, el punto de ebullición sería menor, lo cual es un poco tedioso y por eso es que se usan lo que son las este, ollas a presión, ¿no? Y formado por hidrógeno y oxígeno. Doctores, recordar que el hidrógeno y el oxígeno son elementos no metálicos. Así que van a formar entre sí lo que es un enlace covalente, un enlace bastante fuerte. La disposición de los elementos hidrógeno y oxígeno va a ser de esta manera. Van a formar justamente un ángulo de 104,5 grados y además, tú debes recordar que el oxígeno es planteado como un elemento que forma parte de lo que es el grupo 6A. ¿Por qué te comento esto, doctor? Porque el oxígeno tendrá entonces un total de 6 electrones de valencia. Si tiene 6 electrones de valencia, aquí tenemos un enlace, aquí tenemos otro, me quedan 4 electrones más. De tal manera que si yo tuviera a mi oxígeno como un átomo central, este espacialmente va a formar una molécula con un total de 4 aristas. Y su disposición espacial va a ser justamente esta. A ver, pantalla en negro. Tendríamos al oxígeno de manera central, plin, conectado con lo que vendría a ser su hidrógeno, a ver, aquí puedo ponerte, creo que así, haciendo referencia a que se encuentra atrás, y aquí arriba. Las tres moléculas de hidrógeno, bueno, sería más que tres moléculas de hidrógeno, lo correcto sería poner que son electrones, ¿no? Son pares de electrones. Se van a disponer de esta manera. Listo. ¿Qué más tenemos que sí o sí comentar? La distribución de lo que vendría a ser el agua. Doctor, es importante. Cuando planteamos el concepto de fluidos, son muchos en realidad. Fluido no solamente es líquido, también hace referencia a lo que serían gases. Pero para que sea un poco más fácil de que lo puedas entender, vamos a resumirlo de la siguiente manera. Se plantea que entre el 60 al 70% de peso corporal es agua, o sea, líquido, vamos a verlo así. Si una persona pesara, por ejemplo, 70 kilogramos, su 60% sería 42 kilogramos de agua. Tú sabes que el agua tiene como densidad 1, así que tendríamos 42 kilogramos, o sea, 42 litros de agua. Esos 42 litros de agua van a dividirse en dos compartimentos. El compartimento intracelular, lo que está dentro de cada célula, y el compartimento extracelular, el cual se divide en dos. El intersticial, que es el espacio que se encuentra entre célula y célula, y el intravascular. De manera rápida te lanzo este dato. Se plantea que el 7% de tu peso corporal es sangre. Por ejemplo, yo peso 80. Entonces, 80 por 7, 5,6 litros de agua. Bueno, de sangre, ¿no? 5,6 litros de sangre. En base al peso que tú tengas y tu porcentaje graso, tendrás más o menos sangre. Y por ello es que se resalta la importancia de establecer, o sea, esto es clave, porque si tú tienes un paciente el cual ha sangrado, tú puedes establecer
¿qué riesgo de sangrado podría ser vital para este? Va a ser muy diferente que una persona que pesa 100 kilos, que mide 1,90 m, ¿no? Pesa 100 kilos, pierda 2 litros de sangre versus alguien que pesa solamente 50 kilos y pierde 2 litros de sangre. Va a ser diferente. Por tanto, recuerda, 7% de tu peso es sangre. Y doctores, ya para cerrar casi, tenemos que hablar sí o sí de lo que sería la famosa ionización del agua. Y te lo planteo así. La importancia de la ionización del agua es hablar de lo que es el pH. Tenemos que tener en cuenta que la ionización, en esencia, vendría a ser que, ojo, es un proceso espontáneo, el cual se va a dar cuando yo tengo moléculas de agua, las cuales, de un momento a otro, ionización, van a formar iones. O sea, una de lo que están que forman lo que es su puente de hidrógeno, una va a agarrar y ¡plin! Va a darle su electrón al otro. ¿Y qué van a formarse, doctores? Van a formarse iones. Un ion planteado como ion oxidrilo o hidroxilo y el ion planteado como ion hidrógeno. En base a lo que vendría a ser esta ionización del agua o autoionización, o también planteada como la famosa autoprotólisis, es que yo voy a establecer lo que es el pH. El pH se va a ser planteado como lo que es el potencial de hidrógeno. Aquí todo se circunscribe sobre lo que sería una constante de equilibrio que se establece en base a lo que son las concentraciones tanto de lo que serían productos como sustratos. Doctor, ¿qué está haciendo? Tranquilo. En caso que fuera necesario, en caso que veas esto durante tu ciclo, te lo voy a explicar de manera súper detallada. Al menos para el día de hoy, solamente es para comentártelo de manera bastante fácil. La idea de equilibrio químico hace referencia a que a la velocidad de reacción de un sentido al otro van a ser iguales. O sea, que se forma tanto producto al mismo tiempo como se forma tanto reactante al mismo tiempo. Y estamos en un equilibrio, hay una balanza. Esto cuando se da en reacciones reversibles. Ahora, ¿esto por qué te lo estoy comentando? Porque justamente el concepto de pH va de la mano con esto. Entremos a lo que sería pH. Doctores, el pH es vital. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. El pH, en esencia, vendría a ser el famoso potencial de hidrógeno. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a contabilizar, de forma así general, cuánto hidrógeno tenemos en nuestro medio. ¿Eso sería importante? Sí. Porque en base a la cantidad de hidrógeno que tengamos en el medio, ese va a circunscribirse como ácido base y, de acuerdo al medio en el cual nos encontremos, algunas reacciones químicas van a poder darse, como otras no van a poder darse. Va a haber un desequilibrio a diferentes niveles, lo cual, si es que no se consigue, la palabra más práctica sería decir, si es que no se consigue estabilizar, tu cuerpo básicamente va a dejar de cumplir varias de las reacciones químicas que permiten que estés vivo. Te lo resumo así. Tú sabes que el pH va desde 0 hasta 14 y tenemos como punto de corte un 7, que sería neutro. Se suele plantear que aquel sustancia neutra vendría a ser el agua, ¿no? Aunque sería agua completamente pura y no siempre ocurre así. Si planteamos que tenemos al agua como una sustancia completamente pura, lo que esté por debajo del agua será planteado como una sustancia ácida y por encima del agua, o sea, por encima de 7, planteado como sustancia alcalina o como sustancia básica. No obstante, lo que a ti tiene que importarte más que nada no es el pH en general, es el pH de la sangre. Se establece que el pH de la sangre tiene que estar entre el rango de 1,30, bueno, 7,35 y 7,45. Y eso se plantean mucho más que el rango ideal de la sangre es que esté entre 7,38 hasta 7,42 solamente. Date cuenta de que esta variación, ese rango que tenemos es mínimo y que por encima de 7,45, toda tu maquinaria celular, todo tu cuerpo va a comenzar a buscar la forma de poder regular el pH. Y si es que hay fallo, F.
Igual manera, si es que el pH baja mucho. Doctores, a resaltar, el pH se fundamenta sobre una idea. ¿La idea cuál vendría a ser? Sustancias ácidas versus sustancias básicas. Hay, como tal, dos formas en las cuales yo puedo clasificarlas. Definiciones, en realidad. Una definición netamente teórica y una definición estrictamente práctica. De forma teórica, tenemos tres definiciones de lo que sería ácido versus lo que sería base. Si yo digo, el ácido, según Arrhenius, plantea que el ácido es el que libera hidrógenos y en la base es la que libera OHs. Pero ten en cuenta esto, esta definición únicamente se va a acoplar para lo que vendría a ser ácidos y bases planteados como fuertes. Y te lanzo un dato. En el cuerpo humano, en la sangre, en nuestra sangre, no van a actuar ácidos y bases fuertes. No, harían que el pH se altere, pero así al toque. No va a suceder así. ¿Qué nos plantea Brostet y Lowry? Brostet y Lowry nos dicen que el ácido es aquel que va a ceder hidrógenos y aquel que acepta va a ser la base. Vamos a quedarnos, doctores, con justamente esta definición. La definición que nos brinda Brostet y Lowry es la mejor. ¿Por qué? Porque más adelante vas a ver el concepto de buffer y en buffer el concepto de ácido conjugado, base conjugada va a ser frecuente. Así que vamos a quedarnos con la definición que plantea Brostet y Lowry. ¿Qué te dice Brother Lowry? El ácido cede hidrógenos, la base acepta hidrógenos. Y dentro de este equilibrio ácido-base tendremos sus contrapartes. ¿Por qué? Lo ponemos así. Si yo tengo por aquí un HA más B, este H se lo va a entregar. Entonces tendrá así. ¿Qué ha sucedido entonces? Uno ha entregado su hidrógeno y el otro lo ha recibido. Uno actúa como ácido entregando, otro actúa como base. Pero mira por aquí. Tenemos que la flecha es en doble sentido, es una reacción reversible. Yo paso de ácido y base juntos y voy a ir también en el sentido opuesto. Pero ¿qué pasa en el sentido opuesto? Este hidrógeno se lo va a dar al A. Y cuando se lo da, el A aquí actúa como una base y el de aquí actúa como un ácido. Se establece el concepto de pares conjugados. El que fue primero ácido, luego actúa como base, y el que fue base, luego actúa como ácido. ¿Eso vas a verlo? Sí. Cuando veas de manera mucho más profunda el concepto de buffer, vas a ver justamente la presencia de estas sustancias. Por último, podemos comentar que la definición de ácidos y bases respecto a un aspecto mucho más práctico es la siguiente. Sabor, papel tornasol y fenolftaleína. Eso vas a verlo sí o sí en el laboratorio. Evidentemente no vas a estar probando ácidos fuertes, no vas a probar ácido sulfúrico ni ácido clorhídrico, pero puedes probar sustancias, ¿no? Limón, jabón, etcétera, y vas a poder diferenciar si es que son ácidos o si es que son bases. Sabor del ácido, agrio. Sabor de la base, amargo. Respecto a lo que es el papel tornasol, ¿cómo se pone el ácido? Rojo. La base, azul. Y respecto a lo que es la fenolftaleína, solamente con la base es que va a interactuar. Con la base se va a formar de color rojo grosella. Tú ya llevaste química, así que imagino que has hecho ya el experimento de lo que es la neutralización o de la famosa titulación. Has estado ahí moviendo tu vaso, etcétera, y se te ha puesto el color, bueno, rojo, se te ha puesto quizá color, púrpura, etcétera. Y estabas usando fenolftaleína. De forma puntual, tenemos que sí o sí también comentar que el pH no surge de la nada. El pH como tal, doctores, se debe establecer en base a una fórmula matemática, fundamentada en lo que es el menos logaritmo de hidrogeniones. ¿Por qué se usa lo que es el pH? ¿Por qué eso es lo que es el menos logaritmo? Porque el menos logaritmo, en general, los logaritmos nos permiten ir, por así decirlo, una escala gigante de una gran cantidad de valores, reducirla a una escala de solamente 14. Estamos haciendo eso, básicamente. Tú que tienes que sí o sí recordar que el pH se calcula como menos logaritmo de la concentración de hidrogeniones. Justamente esta concentración de hidrogeniones, ¿cómo se establece, doctores? En base a lo que es la famosa molaridad, ¿no?
Molaridad se plantea como un número de moles entre lo que es el volumen y tú recordarás que el número de moles es básicamente decir la masa entre la masa molecular. Entonces aquí ellos me dicen, calcula el pH de una solución elaborada con 73 gramos de HCl en un litro de H2O. Facilito. Diremos que la masa molecular del HCl vendría a ser del hidrógeno 1, del cloro vendría a ser 35,5 aproximadamente, y si lo sumo me daría un total de 36,5. ¿Cuál vendría a ser la cantidad de moles? Tengo 73 gramos, tengo de masa molecular 36,5. ¿Cuántos moles tengo? Tengo 2. Por tanto, ¿cuál será nuestra concentración? Mi concentración vendría a ser un total de las moles, 2, entre el volumen en litros. ¿Cuál es mi concentración entonces? Un total de 2. ¿Qué haríamos entonces? Como es el HCl, es un ácido fuerte, el cual se disocia completamente. Por tanto, podré decir que la concentración de hidrógenos es igual a 2. Si yo le saco su menos logaritmo a 2, ¿qué podríamos decir? Eso es por 10 a la 0. Bueno, sabemos que logaritmo de 2 es igual a 0,3, ¿no? Así que mi pH vendría a ser igual a 0,3, o sea, demasiado alto. Listo. Y por último, doctores, comentar respecto a lo que son los amortiguadores. Como hemos establecido, el pH, sabemos que el pH, que es compatible con la vida, y ojo, respecto a lo que vendría a ser la sangre, es un rango mínimo variable. Desde 7,4 sube más, máximo a 7,42 y de 7,4 abajo a 7,38. Por encima de eso, por debajo de eso, estamos en estados de acidosis o de alcalosis, o también planteados como estados de acidemia y de alcalemia. Estados los cuales van a impedir que se den reacciones químicas y los cuales, evidentemente, si es que no sean reacciones químicas, no se produce energía, no se consumen sustratos y van a comenzar a acumularse. Pero la acción de ácidos y bases de forma directa en la sangre va a hacer que el pH cambie de forma brusca. Allí que aparecen los famosos amortiguadores, tampones o también llamados como buffers. Los buffers, ¿qué vendrían a ser en esencia? Es una combinación entre dos cosas, porque hay dos tipos de buffers, los buffers tipo ácido y los buffers tipo base. El buffer tipo ácido es en esencia un ácido débil, un ácido débil junto con su sal conjugada, mientras que el buffer base sería una base débil junto con su sal conjugada. Así de sencillo. La imagen representa justamente cuál es la idea. Si yo le meto solamente ácido, ¡plin! Se convierte muy ácido, el pH baja. Si le meto solamente base, el pH sube. Así que, ¿qué vamos a hacer? Vamos a introducirle lo que vendría a ser un ácido débil para que el pH baje, pero junto con la sal conjugada va a evitar que el pH baje de manera brusca. Definitivamente, pues no vamos a tener buffers con ácidos fuertes, etcétera. Y es más, lo que a ti tiene que sí o sí importarte y lo que vas a ver mucho más adelante, lo que tienes que ser más clave, es esto que está aquí. Tenemos dos sistemas los cuales van a encargarse de lo que vendría a ser eh, manejar lo que es el pH, equilibrar lo que es el pH. El sistema respiratorio y el sistema renal. Te lo planteo de forma práctica y rápida. El caso clínico que hemos visto, evidentemente el pH está fuera del rango normal. Creo que estaba en 7,5. O sea, ya está por encima. Estamos en un estado de alcalemia. Y cuando el pH está desequilibrado, quienes van a intentar equilibrarlo son el sistema respiratorio y el sistema renal. Pero no actúan a la vez. Uno actúa primero. ¿Quién actúa primero? El sistema respiratorio. Es por eso es que cuando alguien entra en un estado de alcalemia, ¿qué va a hacer el sistema respiratorio? Va a hacer que comience a respirar mucho más rápido. Pa, 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 pa. Pero si tú recuerdas el caso clínico que te planteé, la paciente estaba que respiraba a solamente 10 ventilaciones por cada minuto. Se plantea que el rango normal es de 12 a 20, así que estaba con bradipnea. ¿Qué significa esto?
que el sistema respiratorio ya no estaba compensando o que falló al compensar. El sistema renal es mucho más tardío, actúa después. Doctores, yo les comento esto. Cuando estemos durante las clases, durante el ciclo, haremos uno que otro taller de lo que vendría a ser lectura de Agas, establecer lo que sería pHs, acidosis, alcalosis, el porqué, etcétera. Vamos a hacer eso. Porque justamente el tema del día de hoy es para que ustedes tengan esta primera introducción, esta primera interacción con lo que sería el pH. Y comprendan cómo es que el pH, finalmente, es de importancia vital para lo que sería el ser humano. Cómo es que el pH alterado puede tener un desenlace clínico fatal. Doctores, nuevamente resalto, lo que está aquí en esta pequeña diapo es un resumen general. Aquí está toda la información que tú tendrías que manejar idealmente para tu primera clase, para que tengas todo de la manera mucho más clara posible. Para aquellos que están en el ciclo, tendremos dentro de la semana, chicos, tenemos eh, un repasito. Vamos a ver lo que vendría a ser la clase de laboratorio, ¿ok? Porque he visto por ahí que tienen los que es espectrofotometría, etcétera. Sí, el PPT lo voy a compartir al grupo de los que están inscritos y aquellos que no están inscritos, chicos, pues animarlos a que se puedan unir. Estamos que le ponemos full empeño a todas las clases para que ustedes tengan, pues, los mejores PPTs y además una explicación lo más profunda posible. Doctores, resaltar que todo esto de aquí lo he sacado de dos cosas. Me he basado uno en tus PPTs, pero ¿sabes qué es lo que sucede? Está un poco corto en los PPTs, hay muy poca información. Así que, ¿qué he hecho? He comenzado a ponerte